muy compleja, con votaciones que son sensibles en diputados y en el Senado. Vamos a analizar este panorama, complejo también. Está el sociólogo y analista político Manuel Zunino. Manuel, ¿cómo estás? Lotufa Alberto, aquí en Radio con Vos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, el presidente dice, no voy a modificar nada del rumbo económico, veto los ATN y está en puerta la reunión con los gobernadores que están juntos todos en Provincias Unidas. A ver, imaginémosles el escenario, los recibe, saca la foto, les dice que no puede romper el déficit fiscal y los gobernadores se van, así, o sea, chamullo, como suele decirse mal y pronto. Creo que en la elección de la provincia de Buenos Aires se cayó algo que se había construido casi como un mito, que era que Milei era invencible, que tenía un sostén en la opinión pública irrompible, y ahora, después de este resultado, creo que todos le empiezan a medir un poco el aceite, digamos, ¿no? Los gobernadores salieron muy fuertes, el peronismo recuperó la autoestima. Me parece que Milei algo les va a tener que ofrecer, ¿no? No creo que después de todo lo que pasó, de un daño que ya está hecho, de cierta agresividad del presidente sostenida a lo largo de más de un año y medio, creo que solamente con una foto, que a los gobernadores no les interesa, me parece que les interesa la foto con ellos es al presidente, creo que solo con eso no los va a conformar. Me parece que Milei, si de verdad escuchó el resultado y el mensaje de las urnas el último domingo, tendría que realizar algunas cuestiones que tienen que ver con su armado político, con su relación política con distintos sectores, que hasta ahora parecía que no lo necesitaba, pero evidentemente sí lo necesita, y después atender la micro. Creo que es un gobierno que le habla fuerte a los mercados, dialoga con los mercados, pero quizás, por lo menos lo que vemos en la opinión pública, es que la gente siente que no está escuchando lo suficiente y que no está atendiendo la micro. La sensación que tenemos aquellos que venimos siguiendo con atención el proceso económico, es difícil no estar de acuerdo en suprimir el déficit, es difícil no estar de acuerdo en que si hay subsidios que están mal otorgados, que obviamente no se otorguen más, es difícil no buscar nidos de corrupción en algún lugar y que no se combatan. Bueno, en el medio surgieron algunas cosas, algunas sospechas. Yo me pongo a pensar en esa foto famosa, que es la que están buscando. Los gobernadores no son ilusos, ¿no? E inocentes. El presidente entenderá que gobiernan a millones de personas también, que se han comprometido con su electorado y que tiene enormes responsabilidades de tipo institucional, democrático y económico, por un lado. ¿Lo comprenderá el presidente eso? Y por otro, si no hay nada a cambio, no quiero imaginarme la cara y las declaraciones al final de la reunión, lo que podría ser otro tiro en el pie, ¿no? Otra expectativa que no tenga asidero. Bueno, acá, mira, agregado a esto, Morales Solá hoy está diciendo en La Nación, Eduardo Lule Menem, el otrora poderoso hombre de confianza de la poderosísima Karina Milei, ha desaparecido. La hermana del presidente, dueña hasta hace poco de la lapicera para escribir los nombres de los candidatos y la voz que establecía las políticas del oficialismo, quedó dentro de un espacio también reducido. Su poder se licuó entre tantas mesas y comisiones que no hacen ni dicen nada. Santiago Caputo, según los registros televisivos, no pudo disimular su angustia en la noche del desastre electoral. Y hay algunos funcionarios de gobierno que dicen que el presidente ya no los atiende más. Eso no alcanza para que sea visible en la opinión pública, tanto aquellos que no están de acuerdo con el voto a Milei como aquellos que no lo votaron, ¿no? Y no decir, bueno, qué decir de los gobernadores, Manuel, es muy complejo si no hay algo que supere a lo visto. ¿Vos creés que esto va a ser en la cadena nacional, que lo va a anunciar antes de esa reunión? La verdad estamos perdidos con la agenda presidencial. Bueno, creo que es un gobierno el que no se comprende hacia dónde va. Me parece que es un gobierno que está descoordinado hacia adentro. Las últimas semanas previas a la elección de la provincia de Buenos Aires vimos eso. Ahora pareciera que se va ordenando, por lo menos en su dinámica más cercana al presidente. Pero sí, yo pienso lo mismo. La verdad que ya el pacto de mayo estuvo y los gobernadores pusieron de su parte toda la buena voluntad de acompañar al presidente, lo acompañaron parlamentariamente durante mucho tiempo en distintas cuestiones complejas. Si el gobierno no tiene nada por ofrecer y solamente les va a volver a pedir algo, creo que va a construir nuevamente otra trampa como la que construyó nacionalizando la elección de la provincia de Buenos Aires, porque estamos muy cerca del 26 de octubre y creo que el que tiene que dar
señales ahora es el propio presidente. Me parece que empezó una nueva etapa, de verdad. Milei lo dijo, no sé si lo interpreta de esta misma manera, pero ya no puede apelar al pasado, ya no puede echarle la culpa a los otros, ya no puede insultar a los que necesite y decirles no te necesito, soy invencible, porque evidentemente no es así, y ya no puede dejar de escuchar algunos reclamos de la gente. Creo que hay consensos, por ejemplo, en las cuentas públicas, digamos, vos lo dijiste, hay un consenso mayoritario, pero también hay consenso en que el gobierno tiene que empezar a mostrar resultados, en que el gobierno es una institución que tiene que absorber demandas, definir prioridades y responder a esas demandas. Creo que yendo por el mismo camino y más fuerte, bueno, probablemente te encuentres una curva un poco más adelante y no sabemos cómo la va a agarrar. Creo que el miedo de todos es eso. ¿Qué concepto tenés de estos dirigentes peronistas que están diciendo que el gobierno ya fue y el gobierno tiene que caer en cualquier momento? Hay 3 o 4, ¿eh? Son todos cristinistas. ¿Qué opinión tenés? Me parece que por suerte esas voces son muy marginales, no son voces representativas de mayorías populares, de la gente. La gente quiere que paz, tranquilidad, llegar a fin de mes. Obviamente hay cosas que las tiene que resolver el gobierno. No se le puede pedir ni a Cristina Kirchner, que está en su casa, ni a los gobernadores, ni a otros dirigentes que gobernaron el país más atrás. Entiendo el argumento de la herencia, lo que recibió este gobierno, pero creo que la gente, me pongo en la cabeza de la gente, yo me dedico a hacer opinión pública, hago encuestas, focus, entrevistas en profundidad, y la gente te dice, bueno, ya está, que empiece a mostrar resultados. Lo bancamos un montón, hicimos un esfuerzo muy grande, y sobre todo después de los audios del pañuelo se empezó a construir una escena de se puso el hombro, pero me parece que vos no estás cumpliendo con tu parte del contrato, con tu promesa. ¿Podés imaginar el escenario de octubre después de las votaciones? Hay 2 posibilidades. Si gana, bueno, en fin, gana, robustece los 2 años que le quedan, a lo mejor podría imponer algunos proyectos, pero si sigue peleado con los gobernadores, la falta de votos en diputados y en el Senado se le complica. Y si pierde, bueno, ya sabemos que puede pasar en los mercados al día siguiente, ¿no? No sabemos cómo se sostiene. Hoy la disyuntiva ganar o perder, ¿vos crees que el gobierno la va a utilizar para, de alguna manera, que la opinión pública tome conciencia que todo se cae si no gana? Sí, creo que va a tratar de apelar al miedo, pero me parece que ya lo hizo también en la provincia de Buenos Aires y no fue efectivo. Creo que la gente no entra tanto en el discurso ese que es demasiado complejo. En todo caso, usa las urnas para darle un mensaje a los gobiernos. A este y al anterior, le pasó a Alberto Fernández en la de medio término. No satisfacía demanda, la gente sentía que vivía peor, estaba enojada y votó en contra. No pensó que al otro día se podía disparar la inflación o podía haber una devaluación. Me parece que la gente lo que le dice al gobierno cuando vota, que es el único momento en el que puede expresar su voluntad y su opinión, es vamos bien o vamos mal, tenés que seguir por acá, tenés que corregir algunas cosas, escúchame. Me parece que la sociedad piensa así cuando va a votar. Después, la otra vuelta rosca medio compleja, no sé si sirve tanto. Igualmente el gobierno todavía está competitivo en las elecciones de octubre, no perdió las elecciones, creo que ningún pronóstico desalentador en este momento, en realidad ningún pronóstico en este momento de tanta volatilidad habría que escucharlo con confianza. Creo que para empezar a ver qué va a pasar en octubre hay que aguantar que pase toda esta turbulencia. Imagínense lo que nos pasó con todas las encuestas que hicimos en provincia de Buenos Aires, que era una elección muy compleja, porque eran 8 secciones, 135 municipios. La próxima son 24 elecciones. Cada una tiene su dinámica particular, hay fuerzas locales que juegan, los gobernadores compiten. Creo que también hay que empezar a pensar parte por parte el mapa de la Argentina. El gobierno hace 3 meses creía que arrasaba y pintaba el valle violeta, evidentemente eso no va a pasar, pero bueno, tiene la posibilidad todavía de ganar en cantidad de votos. Estamos a 7 días del resultado electoral que marcó el triunfo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Hay un doble sentido en la apreciación cuando se dice que no es que ganó el peronismo, sino que perdió Milei. Y alguno dirá, sí, se sabe, si gana el peronismo, pierde Milei. ¿Se entiende la interpretación? ¿Ganó el peronismo o perdió Milei? Mira, creo que son las dos cosas. Me parece que fue un voto contra Milei, sobre una sociedad bonaerense que más del 50% no llega a fin de mes, está endeudada y en las encuestas te dice estoy peor que lo que estaba. Creo que hay una señal al gobierno, un cachetazo al gobierno. Pero por otro lado, desconocer la pericia política de Kicillof para construir un escenario en el que encima el propio presidente entró nacionalizando una elección que no le convenía nacionalizar,
esto no es que uno lo dice con el diario del lunes, lo veníamos todos diciendo hace bastante tiempo. Me parece que también es injusto desconocerle al gobernador, que tuvo pericia y que además fue audaz porque lo hizo a contramano de lo que planteaba Cristina Fernández de Kirchner. Y si además yo me pongo en términos objetivos y estadísticos a ver, Kicillof compitió en 4 elecciones, ganó en 3 y empató en 1. La de 2021, y le ganó a María Eugenia Vidal, que parecía invencible, y le ganó a Javier Milei, que parecía invencible en este momento, así que me parece que tampoco habría que subestimar el rol de Axel Kicillof. Bueno, y lo último ahora, ¿no? Y tiene que ver, viste que los gobiernos al día siguiente de algo que pasa, te dicen fue un golpe de mercado. ¿Un golpe de mercado el lunes? Me parece que amaneció todo más tranquilo de lo que se esperaba con un resultado tan abultado. Entiendo que también estuvo muy bien Javier Milei en dar la cara. Se especulaba que podía no llegar a hablar, no subirse al escenario, y se subió, puso a todo su equipo por detrás. Lo vimos al presidente muy controlado. Creo, como le decía antes, estábamos en una zona de turbulencia, necesitamos que el piloto se muestre en control, que muestre que su equipo estaba respaldándolo, y después, bueno, atravesar la turbulencia, que era obvia, pero me parece que fue, por suerte para los argentinos, mucho más leve de lo que se podía especular. Yo no imaginaba previamente un resultado como el que tuvimos. Manuel, ha sido muy amable. Un abrazo, gracias, ¿eh? Abrazo grande. El sociólogo y analista político Manuel Zunino. Vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos. 89.9 Radio con Voz.